Adelante. Buenos días, Julio, buenos días a todos mis compañeros y buenos días a nuestro público maravilloso, tanto aquí en nuestro país como en el resto del mundo, especialmente en los Estados Unidos, donde tenemos tantos seguidores. Miren, señores, a propósito de Estados Unidos, Donald Trump, que ha cambiado su comportamiento frente al virus, ahora usa mascarilla y ha tenido que suspender algunas actividades masivas por el tema del distanciamiento y ahora muestra preocupación por el tema de la circulación del virus en Estados Unidos. Donald Trump el domingo dijo que iba a suspender el lanzamiento de la primera bola que tenía previsto para el 15 de agosto en el Yankee Stadium, cuando los Yankees jueguen por primera vez en su casa. Ustedes saben que estaban jugando una serie con los Nacionales de Washington, que ganaron la temporada pasada. Y entonces Donald Trump dijo que iba a tener que suspender el lanzamiento de la primera bola, que para Donald Trump tiene mucha importancia, porque recuerden que después de lo de George Floyd, la campaña se ha limitado, se ha concentrado en los eventos deportivos. Tanto la MLB como la NBA han mantenido viva la campaña. Los Yankees, que son muy conservadores, sus dueños históricos, los Steinbrenner, son conservadores en su comportamiento. Pero cuando los Yankees fueron a Washington, inclinaron la rodilla, como Colin Kaepernick, el mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, que fue el primero que inició el procedimiento de hincarse cuando tocan el himno, que es lo que le quilla a Donald Trump, le molesta. Entonces los Yankees se hincaron en Washington, en la capital, y lo siguen haciendo los demás equipos antes de empezar el himno. Entonces Donald Trump suspende la Casa Blanca el lanzamiento del Opening Day de la primera bola. Recuerden que Donald Trump es un ícono de Nueva York, pero resulta que ahora dicen los Yankees que ellos nunca lo invitaron, que él se invitó solo y que él se canceló solo. Entonces los Yankees hacen una declaración hoy diciendo que ellos nunca han invitado a Donald Trump a lanzar la primera bola. Obviamente Donald Trump tenía un desafío, porque aunque no hay público en los estadios, si los jugadores se le hincaban, lo de los dos equipos ahí, Donald Trump iba a pasar un momento muy difícil. Él dijo que los jugadores no deben hincarse cuando se toque el himno, pero es una forma de protesta por la cuestión racial que no está resuelta en Estados Unidos, aunque la enmienda número 14, que se produjo después de la Guerra Civil de 1865, allá 64, establece igualdad racial, pero nunca la cumplieron, todavía no la cumplen. Y eso se está expresando después de lo que pasó con el asesinato o el homicidio de Floyd. Entonces, señores, viniendo al plano local, miren, con relación al tema de Punta Catalina, yo considero que nosotros podemos tener cualquier opinión sobre eso. Particularmente, yo ahí celebro el criterio de oportunidad de ese proyecto y dije que el gobierno debió iniciar una punta Manzanillo o una punta Puerto Plata de una vez. ¿Por qué? Porque el crecimiento que hemos tenido como pueblo desde 1996, recuerden que el presupuesto era de 26,000 millones de pesos en 1996, cuando el PLD llegó al poder. Ahora es de 1 billón, 1 millón de millones, bordeando esa cifra. Y si usted divide 1 millón de millones entre 26,000 millones, usted verá la cantidad de veces que hemos crecido si lo vemos por el indicador del presupuesto del gasto público. ¿Y cómo se sostiene ese crecimiento? Ese tamaño que hemos crecido como país en términos económicos, en calidad de vida, en producción y acceso a bienes y servicios. ¿Y cómo se financia eso? Con energía. Nosotros somos depredadores los seres humanos y necesitamos energía para financiar nuestra calidad de vida. Entonces tenemos que permanentemente ir agregándole generación eléctrica a nuestra calidad de vida para que todo funcione.
El ejemplo más dramático de eso es precisamente Nueva York. ¿Cómo ustedes creen que funcionan todos esos rascacielos que vemos cuando vamos a Nueva York? Es con energía. Subir todo lo que necesita una planta número 100 o número 50 o número 80. Eso tiene un costo, señor, económico y medioambiental increíble. Y nosotros imitamos. Acuérdense que Leonel habló de Nueva York chiquito. Nueva York chiquito aquí. Y entonces eso hay que financiar, eso hay que moverlo con energía eléctrica. Y por eso, desde el punto de vista del valor que tiene la energía para las sociedades modernas, a mí me gusta cualquier proyecto que incluya el aumento de la generación, sobre todo si esa generación, como ocurre ahora en República Dominicana, no es movida por el combustible fósil más contaminante, que es el gasoil, el fuel oil número 6, que ya no existen en nuestro esquema de generación, señores. Ya no existen. No tenemos generación por gasoil. Ahora lo que tenemos es carbón mineral. Carbón mineral. Es el de Punta Catalina, y tenemos eólica, y tenemos hidroeléctrica, y tenemos gas natural, que es otro derivado del petróleo, lo que significa que es un combustible fósil de materia orgánica muerta, que está en el fondo de nuestros océanos por el proceso de acumulación de millones y millones de años. De ahí es que viene el carbón mineral, y de ahí es que viene el gas natural, y de ahí es que viene el petróleo. Entonces ya nosotros tenemos un parque de generación nacional que no depende del fuel oil, pero además no hay quejas por apagones producidos por la falta de generación. Puede haber una queja por apagones, por avería o por mantenimiento, pero no por falta de generación. Y esa era una deuda histórica que tenía desde 125 años. Desde 1895, señores, cuando Lilith trajo la primera planta de 300 bombillas a la zona colonial, que yo rememoraba en una carta como Salomé Ureña de Enrique escribía, narraba, describía el primer apagón de este país por un problema de generación. Teníamos una deuda de 125 años con el pueblo, y ya la pagó el gobierno del PLD. No hay apagones por generación, eso es un acontecimiento histórico, aunque ahora por la efervescencia electoral no se quiera reconocer, pero en su momento se va a reconocer. Y dicho esto, a mí no me gusta el tufo que tiene Punta Catalina a Odebrecht, porque Odebrecht yo lo cuestioné, porque ensució mi partido, mi marca, mi proyecto, y lo cuestioné en su momento y lo sigo cuestionando. Y a Joao Santana yo lo califiqué como asesor chatarra en el 2015, cuando era un superhéroe electoral. Yo decía, qué mentira que no iba a dañar el gobierno. Eso está ahí. Entonces, independientemente del tufo de Punta Catalina, el tufo de Punta Catalina es una realidad construida. Está ahí. Y está soportando en gran parte el consumo energético nuestro. Y debemos seguir con esa visión. Y por eso yo saludo esa obra de infraestructura y siempre la apoyé. Independientemente de vaina de corrupción, que yo no me meto en eso. El que cometa acto de corrupción, que lo pague. No tengo que ver con eso. Ahora, la visión de construirla fue correcta. Y a propósito de la inauguración, Punta Catalina y la estabilidad de generación generó un problema, señores, que se combinó con el tema de la crisis del coronavirus, que afectó las posibilidades electorales del PLD. ¿Cuál es ese problema? Tiene que ver con el marco, el contexto en el que se celebraron las elecciones. ¿Cuál contexto? Un contexto de clase media, en media consolidada, media y media incipiente o vulnerable, que es casi el 80% de la población dominicana ya.
¿Y qué pasa con esa clase media? Que ya no son subsidiados, ya no están en el PRA. Ese era el programa de reducción de apagones que el gobierno tenía después que privatizó las empresas, el sector eléctrico. Ese programa era subsidiado y como la mayoría eran pobres, el gobierno les pagaba la luz. Ahora no. Ahora la mayoría de la gente tiene que pagar su energía eléctrica. ¿Y qué pasó cuando Punta Catalina se combinó con la crisis? Y no solamente Punta Catalina, porque todo el este se convirtió a gas. Y se convirtió Quisqueya, que una es de Coyentri. Perdón, una es de la Rosario. De la empresa que tiene la mina de oro. De la Barrick. Y entonces también ya terminó Coyentri la conversión a gas. Toda la estructura de generación que tenía gasoil, como Coyentri y también Gejaina, todo está convertido. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esa eficiencia trae a flote un problema subyacente. ¿Cuál es el problema? La estructura de la tarifa eléctrica. Esa tarifa fue diseñada para desincentivar el consumo, como se hace con los cigarrillos y el romo. ¿Por qué una caja de cigarrillos cuesta en República Dominicana te puede costar 200 pesos? Yo no sé, qué sé yo. 200 pesos, ¿cuántos son cuando tú lo llevas a dólares? 50 centavos de dólar. 5 dólares, perdón. Y cuando tú vas a Nueva York a comprar esa caja de cigarrillos, ¿cuánto cuesta? 10 dólares, 12 dólares. ¿Por qué? Porque tiene un impuesto para desincentivar su consumo. Un impuesto que lo pone caro el producto. Eso pasa aquí con el romo y pasa con los cigarrillos. Eso mismo pasa con la tarifa eléctrica. Que tú tienes una diferente estructura tarifaria que va aumentando conforme tú vas aumentando tu consumo. Yo la tengo aquí, brevemente la voy a leer. Brevemente la voy a leer. Oigan esto. Los primeros 200 kilos se pagan a 4.44 centavos por kilo. 200 kilos, por ejemplo, equivalen a 888 pesos. De 201 kilos a 300 kilos se paga a 6,97. De manera que el usuario pagaba 697 pesos, ahora pagaría 888. Entonces, así va aumentando. Si tú aumentas de 200 a 300 kilos, entonces tú la vas pagando más alto. Y si llega a 700 kilos, la paga más alta. Entonces, ¿qué ocurre con esto? A ti te están penalizando por tu consumir tu energía. ¿Por qué? Porque no había generación. Pero ¿qué pasa cuando entra Punta Catalina? Y cuando convierten todas estas plantas, ahora hay generación. ¿Y cuál fue el error del gobierno? Yo se lo pedí a mi gobierno. El gobierno tenía que devolverle el dinero a la gente por la penalización de la tarifa. Porque nosotros estamos pagando una luz que no estamos consumiendo. A nosotros no se nos está cobrando por la luz que consumimos. No, se nos está cobrando una penalización porque no había generación antes, pero ya hay. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros como sociedad deberíamos exigirle a las EDE que nos devuelvan el dinero que nos cobraron por penalización tarifaria. Yo creo que, bueno, cuando tú convocas una asamblea de liderazgo responsable, uno puede participar para debatir ese tema, ir a debatir ese tema, porque hay una cosa que hay que tomar en cuenta ahí. Entonces, las llamadas externalidades. No es verdad que aunque yo pague un poquito más caro,
yo estoy pagando la energía porque hay un costo que yo no lo estoy pagando. Hay un subsidio cruzado. No, hay un subsidio cruzado. El daño que yo le estoy haciendo al medio ambiente, yo no lo estoy pagando. Cuando yo voy a pagar mi tarifa de energía, yo no estoy pagando eso. Entonces, mientras la energía sea en base a combustibles fósiles, debe ser penalizada para tratar de llevar a la gente a un consumo de energía limpia. Aquí no hay necesidad de que ningún edificio, por lo menos lo que son las áreas comunes, no hay necesidad de que ningún edificio no esté en estos momentos alimentado por energía solar. Ok, no, pero esa es otra discusión, Julio. Yo no voy a poner el ascensor a que dependa de eso, porque no puede ser todavía. Pero una serie de cosas. Entonces, el estímulo tiene que ser para que usted se vaya al consumo de energía limpia, porque la gente... Julio, ese es otro debate, mira. Pero a la gente siempre hay que decirle, mire, cuando usted está pagando su tarifa en base al consumo de combustibles fósiles, usted hay un costo que no lo está pagando y un daño que le está haciendo a la presente. No, eso es otro, oye, Julio, ese es otro debate. Ese es otro debate, Julio. Ya es un costo que está incluido en la economía moderna. No, ese es otro debate que no tiene que ver. Ese es otro debate que no tiene que ver nada con lo que tiene que ver porque el combustible fósil siempre tiene que estar penalizado. Sí, pero no tiene que ver, oye, no tiene que ver con lo que yo estoy planteando, porque las señales que está dando el sistema eléctrico dominicano de generación es que va camino a lo verde. Te voy a explicar por qué. Yo empecé mi comentario diciendo que nosotros ya, óyeme, falta mucho en el camino. No falta mucho. ¿Por qué? ¿Saben por qué no falta mucho? Porque cuando ustedes se ponen a ver el comportamiento de la generación eléctrica a nivel mundial, está basado en eólica, en hidroeléctrica y la revolución de los vehículos eléctricos. La revolución de los vehículos eléctricos. Ya en estos días, Elon Musk va a anunciar el Battery Day, que es el anuncio de la reducción del precio por kilovatio hora de sus baterías, que va a bajar de $100 por primera vez, los 100 kilovatios hora. Va a bajar antes estaba en $27 y ya lo van a poner por debajo de 10. Ahora, sin cobalto, que era uno de los elementos más contaminantes. Nosotros caminamos hacia allá. ¿Qué es lo que dice Punta Catalina? El combustible de Punta Catalina, que es el carbón mineral, es menos contaminante que el fuel oil, es menos contaminante que el gasoil. Es un progreso. Obviamente, siempre, oigan esto, la economía sucia es la que va a dar lugar a la economía limpia. Siempre nosotros estamos en un proceso de hacer más sustentable el consumo energético, pero ese no es el enfoque de mi comentario. Pero hay que desestimularlo todavía. ¿Cómo? Yo creo que hay que desestimular todavía. Pero oigan en qué sentido. A más rico, José, a más rico, más daño tú le haces al medio ambiente. Sí, pero oigan lo que Julio, no es verdad. Julio, a más rico, oye, yo te voy a más Estados Unidos que contamina más. Sí, pero eso es por ahora, Julio, eso es por ahora. Y todo lo que se consume en energía. Cuando nosotros logremos seguir avanzando hacia las energías limpias que se va a conseguir con el desarrollo científico, nosotros vamos a tener una ciudad más limpia, pero esa limpieza tiene un costo, que es la economía sucia, la economía de la chimenea, es la que ha financiado todo. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Si yo fuera gobierno, yo no apruebo un plano de construcción que no tenga una solución de energía limpia. Perfecto. Ya sea de celda fotovoltaica, bueno, ya sea eólica, ya sea hidroeléctrica. Pero eso es una cuestión de ver el futuro. ¿A qué es lo que yo me quiero referir para redondear mi comentario? Oigan lo que yo quiero decir. Es que la estructura de la tarifa fue diseñada para penalizar el consumo, no para que fuéramos verdes, sino porque no había generación. Sí.
Pero todavía no se puede cambiar. No se puede cambiar todavía. Pero la penalización debe mantenerse. Espérate, oye esto, mire. Entonces lo que yo decía ahorita era lo siguiente. Mira, si tú tienes un consumo de 200 kilovatios hora, el precio es de 4.44. Si tú tienes un consumo de 200 a 300, el precio es de 6.97. Si tú tienes un consumo de 700 kilovatios, entonces el precio es de 10.96. Ahora, pero también hay un costo. Señores, tenemos que poner un punto. Tenemos a doña Gloria Ceballos. Espérate para terminar mi idea, porque tengo que terminar mi idea. Pero ahí termínala, por favor. Entonces, oiga lo que yo estoy diciendo. Oye, de una burocracia. Eso no tiene que ver nada con lo verde. Era para ahorrar generación. José, tiene que ver. José, tiene que ver la generación. José, lo que pasa es que de 4 es subsidiado y el de 6 es subsidiado en otro volumen. Ahora los costos no bajaron por el tema de los costos. Lo que yo quiero significar es el criterio de desincentivo y de la mala gestión. No era por un tema medioambiental, era por un déficit de generación. Perfecto, pero sí. Pero aparte del déficit de generación, José, el desorden administrativo. Independientemente de por lo que fuera, hay razones hoy de mucho peso para mantener la penalización, porque yo estoy aquí en un cuartico. Ahora, si a mí me estimula, porque la energía me va a salir más barata, entonces yo tengo un aire full en toda la casa, sin problema. Es cierto. Pero oye, ¿y qué voy a hacer? Voy a tener mucho más emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, de efecto invernadero y punto. Que no yo entiendo, inclusive yo los pasivos ambientales, vamos a decir. Pero lo que pasa es que yo estoy diciendo que esa estructura tarifaria no se puso pensando en el medio ambiente. Perfecto, se puso pensando en el déficit. Pero encubrir el déficit, que generaba el desorden. Contigo, lo que no estoy de acuerdo con quitar la penalización, porque hay una razón ahora de mayor peso para mantenerla. Ahora, oye, hay que forzar. Entonces, hay que forzar el paso hacia la energía limpia. Pero está bien, ahora oye el tema. Hay que forzar el paso hacia la energía limpia. El problema es que con la crisis del coronavirus, el consumo energético se movió a los hogares porque las empresas están cerradas. Entonces la carga de la factura se le está duplicando a los hogares. Entonces tú tienes que presupuestar el doble para la factura eléctrica porque tú estás más tiempo en la casa. Tú tienes que tener los niños en la casa. Tú tienes que recibir clases en la casa. Tú tienes que trabajar desde la casa. Entonces eso duplica el consumo por obligación, no por placer. Y el gobierno no se dio cuenta de que la gente que estaba pagando su energía son contribuyentes y son votantes, no son subsidiados. Pero también, José, oye, escúchame, José. Te requería, Julio, escúchame, que te pido un permiso porque tengo utilizar una franja importantísima del presupuesto para cuando se pueda, a lo loco. No, a lo loco no, ninguna a lo loco. Pero es que no puede redondear las ideas. Déjame pasar con Gloria, porque después mañana seguimos, no importa. La tenemos hace rato ahí, a la ingeniera Gloria Ceballos. Está bien. Entonces, esa es mi amiga, dale para adelante.